Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Díscola. Hoy día además con un nuevo outfit. Estamos aquí con poleras de La Díscola. Con polerita ahí auspiciada por atrevido.cl, nuestro nuevo emprendimiento. Que pueden visitarle en Instagram, los vasitos también de atrevido.cl, no sé mucho. Además de ser un medio digital, estamos emprendiendo. Así, para todo está difícil la vida. Pero bueno, el día de hoy se viene un capítulo muy entretenido. Vamos a estar hablando y revisando los polémicos videos de Claudio Crespo, publicados por Zipper, informativo que hizo. Vamos a reflexionar sobre la historia de Claudio Crespo, sobre un artículo específico que hizo acá el Matías, que lo pueden ir a revisar a la web de La Díscola también. Ahí vamos a estar indagando más. Vamos a estar hablando sobre la institución de Carabineros y su necesidad de reformarla, que es algo que ya se viene. Yo dudo en verdad que al menos durante este gobierno suceda. No, ya no sucedió. Ya fue. Y dependiendo de cómo viene, no sé, quizás ya fue. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Y por supuesto sobre los riesgos de los discursos fascistas que están respaldando a este tipo de asesinos y a la institución y en general a este discurso fascista que está surgiendo y que viene surgiendo hace rato, pero que aún es más peligroso con candidatos hoy en día de extrema derecha como Kaiser o también Kast, y que se hacen más latentes cada día. Sí, al final del capítulo vamos a estar conversando también con Enzo Buglioni, abogado que asumió la defensa de las más de 150 emprendedores del espacio La Comarca de Villa Alemana, un espacio, recordemos, que está siendo amenazado de ser desalojado por parte de nuestro alcalde de la comuna de Villa Alemana, Nelson Stay, así que vamos a estar conversando con él de manera remota con todos los pormenores de aquello. Bueno, todo esto y mucho más en La Díscola TV, pero primero vamos a ir al radar local, estas noticias que ocurrieron durante la semana en nuestra región de Valparaíso, provincia de Marga Marga, y una noticia muy específica que ocurrió durante esta semana en nuestra comuna de Villa Alemana. Así que vamos al radar local. Bueno, comenzamos, como decía Javi, con la situación que está viviendo la comarca. La comarca vive bajo amenaza en Villa Alemana, ya que el alcalde Nelson Stay amenazó con desalojar el espacio de la comarca. Recordemos que el espacio de la comarca es el que está a un costado de la estación Villa Alemana, donde se estacionan los buses en ese sector, al lado de la estación de Villa Alemana, vaya redundancia, y que fue una iniciativa que surgió posterior a la pandemia, para dar una respuesta a la crisis económica que surgió por la pandemia. Y al comercio ambulante también. Para dar una respuesta no represiva a la situación y a la problemática del comercio ambulante y todo lo que significa la economía popular. Lo cual también marca un precedente porque normalmente el comercio ambulante se enfrenta con represión. Claro. Y aquí se da una solución y ahora se está quitando esta solución, que igual es importante. Totalmente. Desde la municipalidad se busca invalidar el contrato de arriendo con los dueños del terreno donde se ubica, y en los últimos días el municipio, si bien amenazó con un desalojo, este desalojo hasta la grabación de este episodio no ha ocurrido aún, pero el municipio cortó el suministro de agua, cortó la electricidad, quitó los baños, quitó los extintores, o sea, está presionando a los locatarios para que abandonen el lugar. Yo te recomiendo que no muevas tanto la mesa porque si no te vas a ver todo el rato como un temblorcito. Pero bueno, sigamos. Durante la campaña dijo que iba a fortalecer el espacio, ¿cierto? Sí, que le iba a dar un nuevo rumbo, que lo iba a fortalecer, y claro, finalmente, siendo alcalde, lo único que hizo fue anunciar su cierre sin un plan B, sin una alternativa para los vecinos y vecinas, locatarios y emprendedores. Claro, los emprendedores han denunciado que han habido amedrentamientos y amenazas de parte del municipio y de los funcionarios del municipio. Ellos presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Argumentan que el municipio no tiene facultades para realizar un desalojo en este momento. Y eso. Bueno, más detalles vamos a estar viendo al final del episodio, claro, con la conversación con el abogado que nos va a dar más claridades al respecto. Exacto.
También la Contraloría, sigue el tema de la reconstrucción del incendio. En febrero de 2024, recordemos, fue este mega incendio que afectó a Viña del Mar, a Quilpué, a Villa Alemana, dejó 138 fallecidos, más de 14.000 viviendas destruidas y cerca de 40.000 damnificados. Y hoy, o sea, esta semana, la Contraloría General de la República emitió un informe que revela una serie de deficiencias en la ejecución del plan de reconstrucción del gobierno, apuntando principalmente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El informe de Contraloría plantea que al 31 de diciembre de 2024, de las 166 medidas que tenía el plan de reconstrucción, 34 debían ejecutarse el año 2024. De esas 34, ninguna se había cumplido al 100%, 11 solo registraron un 0% de avance, 11 de esas medidas. 0% de avance o no contaban con un plan definido, y habían otras 10 que presentaban avances inferiores al 28%. O sea, a fin de año, las medidas que eran para ese año no estaban siendo cumplidas. Claro, bueno, al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti ha criticado la gestión de la reconstrucción, citamos señalando que tenemos que cambiar la mentalidad y la forma que nos aproximamos a un proceso de reconstrucción. Además, agrega que necesitamos ser eficientes, porque nada garantiza que en menos de un año no volvamos a necesitar de la caja pública a la que todos contribuimos para enfrentar emergencias de esta magnitud, entendiendo que nuestra región se caracteriza por los incendios forestales y por los incendios en general. Y por las emergencias, ya sean terremotos. Esta semana tuvimos un terremoto en Magallanes con alerta de tsunami. Finalmente se bajó la alerta de tsunami, pero claro, tenemos terremotos, tenemos volcanes, tenemos maremotos, tenemos el país completo, incendios. Claro. Y se tiene que tener esa posibilidad, digamos, cuando todos aportamos a la caja pública, claro, pagamos los impuestos, está este fondo nacional, obviamente, es para que funcione de buena manera. Desde el gobierno, el Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social respondió, dijo que se señaló que las cifras del plan son dinámicas y que se actualizan mensualmente según los reportes sectoriales de cada ministerio. O sea, cada mes se van adaptando las cifras, se van modificando y actualizando. Y afirmaron que al corte de marzo de 2025, el informe de la Contraloría de diciembre de 2024, en marzo de 2025, según el Mideso, solo una medida no presentaba avances y que ya se habían finalizado 12, incluyendo acciones en inversión regional, apoyo a mujeres, conectividad, etcétera. Reconocieron, sin embargo, que algunas iniciativas aún presentan bajo avance, como el apoyo profesional a proyectos y la habilitación del COSAM en Viña del Mar, entre otras cosas, pero en definitiva sigue la historia del mega incendio, no es algo sencillo. Claro, bueno, y algo muy interesante, Google, como le quieran decir, Google Earth, liberó imágenes satelitales de la zona del incendio, lo que mostró que 3 semanas después del primer aniversario de la catástrofe, ya habían 2.225 casas autoconstruidas, que es algo que si uno viene a la región se puede ver claramente. Claro. Se puede ver solamente... Cuando uno va por el troncal se ve claramente. Exacto, y esto ocurrió 2 semanas después del incendio. Yo recuerdo que apenas ocurre el incendio, la gente ya se empieza a reconstruir sus casas desde una manera de autoconstrucción, claro, valga la redundancia, lo cual igual es un fenómeno interesante. Que ocurre de parte de los propios damnificados sin esperar al final la asistencia del Estado. Y que finalmente cuando tenemos un Estado, porque hablemos de Estado, no hablemos de gobierno, no pensemos solamente como en el Frente Amplio, en un gobierno de izquierda, en un gobierno de derecha, claro, porque esto ha pasado siempre. Un Estado que abandona, un Estado que no es parte de las soluciones, que no te entrega soluciones, que tiene una... Yo me acuerdo que lo conversábamos justamente para un incendio anterior que hubo en Villa Alemana, la cantidad de burocracia que existe para poder postular a un fondo, postular a un subsidio, tenés que llevar el papel y te tienen que entrevistar y tienen que hacer no sé qué cosa, no sé cuánto, y se te quemó tu casa, no tenés dónde dormir, no tenés dónde vivir. Entonces, esperar, imagínate, ya pasó, en febrero se cumplió un año del incendio, esta semana se cumplieron ya de febrero, marzo, abril, mayo, un año, 3 meses. Claro. Y no hay soluciones. El plan de reconstrucción, bueno, malo, más o menos, va lento. Sabemos que va lento. No es atacar a nadie, va lento. El Estado se mueve lento. El Estado no tiene las herramientas, como han desmantelado el Estado, y el Estado es un Estado pequeño, no tiene las herramientas para actuar rápidamente y dar cobertura a eso. Entonces, obviamente, las familias, ¿qué hacen? Juntan sus pesitos, compran materiales y reconstruyen su casa, y así vemos cómo Google lo que hace es mostrar una realidad que ya existe. Claro. Como decías tú, a las 2 semanas ya habían
media agua y casa pasa. armándose. Sí, y uno pasa por ahí y ve cómo ya está la mayoría de las cosas reconstruidas, se ven muy poquitas, ¿cómo se llama cuando quedan como escombros? Pero tiene otro nombre, como... No sé, pero quedan muy poquitos de esos escombros, muy pocos, extremadamente muy pocos, y eso ha sido solamente de autoconstrucción, no ha sido necesariamente con ayuda del Estado, y eso igual deja marcado algo importante. Ahora también aquí deja también, yo creo que devela un tema importante, que es la vivienda, que no la vamos a profundizar hoy día. Pero que además tú hiciste una tesis al respecto con el tema de... Con respecto a campamentos. A los campamentos, que fueron los que principalmente se quemaron durante el incendio, y que también, o sea, hay base para que hablemos quizás en un próximo capítulo o en otro programa, que después van a ir surgiendo otras cosas. Se vienen cositas. Para que hablemos y profundicemos en el tema de vivienda, porque este incendio en particular dejó y develó una problemática que viene hace rato, en verdad, de la vivienda, de las tomas, de los campamentos. Y podemos hablar con base hoy en día de lo que está ocurriendo también. Entonces, para que lo vayamos viendo. Pero... Se vienen cositas, podemos hablar más adelante de profundizar un poquito más ese tema. Claro. Y el tema medioambiental también se tomó la agenda de la provincia de Marga Marga aquí. Provincia de Marga Marga, específicamente en Olmué, volvieron las protestas medioambientales. Qué bueno, me alegro igual, porque tenemos, como que se acaecentaron, así se llama la palabra. Claro, como que disminuyó las protestas medioambientales. Y actualmente, ayer, si no me equivoco, nosotros estamos grabando, ¿qué día? Hoy día es sábado, ayer viernes. Esta semana hubieron dos. Esta semana hubo dos protestas medioambientales por un proyecto avícola que se está desarrollando en Olmué, en donde los vecinos temen que vayan ocurriendo distintas problemáticas al respecto por 10.000 gallinas que van a haber en la zona. Claro, es un proyecto avícola grande. Las protestas se realizaron frente al municipio de Olmué, denunciando que la empresa está construyendo la planta avícola, pero sin ningún permiso necesario y sin haber hecho una consulta ciudadana previa. Desde la Dirección de Obras Municipales de Olmué, desde la DOM, emitieron una orden de paralización de las obras de la empresa, pero la empresa ha seguido construyendo así nomás. Y entre lo que se teme es que genere malos olores, proliferación de moscas y otros problemas sanitarios que afecten a la calidad de vida y al turismo de la zona, que es una de las bases de la economía de la comuna de Olmué. Claro. Bueno, la municipalidad ha iniciado acciones legales para detener este proyecto y garantizar que se respeten las normativas ambientales y urbanísticas. Bueno, y ahí también está esta cosa. Evelyn Matei hace un par de semanas planteaba esta crítica a la permisología, y que bajo su gobierno se acababa este tema de la permisología, como lo dijo ella, que es esta cosa de que las inversiones se frenan, el progreso se frena por muchos permisos, por mucho papeleo y cosas que frenan que las empresas puedan desarrollar el país. Nosotros creemos que sí, que hay un progreso que es necesario, necesitamos progresar como país, pero ese progreso no puede ir en contra de la calidad de vida, de la economía de las comunas, como por ejemplo el turismo en el caso de Olmué, y del medio ambiente, de la protección del medio ambiente, del que tengamos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, cuando hablamos como de esta permisología, sí, es verdad, existe una burocracia en todo ámbito de cosas, como lo hablábamos recién, en términos del Estado, pero también es importante que se cumpla con los requisitos mínimos para poder funcionar. En el caso de esta avícola de Olmué no hay ninguno de los permisos. En el caso de la minera de Coyihuay tampoco se cumplieron no hubo resolución de calificación ambiental, no pasó por el SEIA, etcétera. Entonces es importante, sí, que la permisología, pero pongamos encima de cualquier progreso, de cualquier desarrollo económico, la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Así que vecinos y vecinas del Olmué, ojo por quién votamos en las presidenciales para el próximo año, porque a veces nos quedamos mucho en los discursos, como, no sé, en los discursos ideológicos de cada candidato y no en lo que realmente importa. O sea, vecinos y vecinas de Olmué, Evelyn Matei
puede ser que no frene tampoco esto. Entonces, para nada. Entonces, ojo ahí, ojito. Nos vamos a tribunales. A tribunales. Porque reprogramaron nuevamente la audiencia del juez que grababa a las mujeres en el gimnasio. Recordemos, esto pasó en agosto del 2023, cuando el juez Alonso Arancibia Rodríguez, un ex magistrado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, enfrentó un proceso judicial por grabar sin consentimiento a mujeres en un gimnasio de Concón. Esto pasó en agosto de 2023. La audiencia preparatoria ha sido reprogramada 3 veces. Esta semana se suponía que era la audiencia preparatoria del juicio y se corrió para el lunes 2 de junio y esta es la tercera vez que se vuelve a correr. La investigación reveló que en el teléfono de Arancibia se encontraron 46 registros audiovisuales de al menos 4 víctimas captadas sin su autorización y con fines sexuales. Y bueno, los delitos imputados contemplados en el Código Penal podrían acarrear una pena de hasta 3 años de cárcel debido a su carácter de reiterado. Actualmente Arancibia se encuentra con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, pero tanto las víctimas como la comunidad como la sociedad en general cuestionan y se preocupan por las reiteradas postergaciones de la audiencia. Una y otra vez se han ido postergando y es un juez que es parte del tribunal, que es parte del Poder Judicial, y cómo esto influye. O sea, nadie dice que aquí haya un tráfico de influencia o algo así, pero es sospechoso. Claro, eso es muy real, pero igual hay que, para que no desinformemos al respecto, insisto, es muy real que a veces cuando además tenemos un poder de por medio, o sea, él sabe perfectamente cómo funciona la justicia, que eso igual marca un precedente, pero igual es importante no desinformar de que los juicios son largos. Sí, siempre. Los juicios son largos. En la justicia chilena hoy en día, después de la reforma procesal penal, claramente acortó ese tiempo de juicio, pero que un juicio te dure menos de 5 años es súper. Es expedito. 5 años es lo que es normalmente. Claro. Si te dura 1 o 2 años es rapidísimo. Claro. Es rapidísimo. Entonces igual hay que tener ojo de que si bien ha sido, llama la atención de lo lento, porque las víctimas siempre van a querer justicia, no ha sido quizás tan lento como pueden ser otros casos, que igual es importante ahí dejarlo como información. Importante la reflexión de Javi al respecto, porque a veces igual se cae en eso como... Lo que pasa es que yo creo que es el derecho de cada persona a exigir justicia. Pero también tenemos que... Yo creo que nos falta... como todo, educación cívica, dentro de la educación cívica, judicial también, al respecto de que los juicios, hay que hacer otra reflexión, de que por qué se están demorando tanto, no individualizando cada causa, sino que quizás tenemos que evaluar otros problemas que están ocurriendo a nivel de sistema judicial para poder acelerar un poco más los procesos. Ahora también, las cantidades de denuncias que entran al sistema judicial son enormes. Entonces, y la cantidad de personal que existe tampoco es tanto. Entonces, claro, también por ahí puede ser que vaya de que todo sea tan lento. Pero más que nada dejar como la información de que los juicios suelen ser largos. ¿Tenemos que evaluar ahí? Sí, por supuesto. ¿Hay que tratar de acelerar? Sí, totalmente. Pero no es un tema con este juez en específico que esto ha sido largo. De hecho, ¿cuánto dijiste que...? El 23 fue el 2023, el delito, digamos. El 2023, el 2025 yo creo que igual ha sido rápido dentro. Hay víctimas que están esperando 5, 6 años que se haga justicia, cosa que vamos a ver, por ejemplo, con Gustavo Gatica más adelante, que es del 2019, que está esperando que se haga justicia con respecto a quien le sacó los ojos. Entonces ahí podemos ver como una similitud, no una similitud, como una comparación, una comparativa de cómo funciona el sistema judicial. Finalmente. Más allá de la duración del caso, lo que extraña y lo que es sospechoso es que se pone una fecha de la audiencia y después se corre y se pone la fecha de nuevo y se vuelve a correr y es un juez que es parte del sistema. Totalmente. Entonces, y yo creo que eso tiene mucha relación. Sí, totalmente. Hay una autoridad que está... Se nota que se puede estar siendo de que estemos viendo ahí. A la señora Juanita, no sé si le van a correr la audiencia 3 veces. Como todo lo que ocurre en Chile en todo caso. En justicia, en cualquier cosa para los pobres... más y para los ricos menos. Entonces igual hay que como transversalizar las causas y las problemáticas. Pero bueno, continuamos con este radar local.
en donde un funcionario de la Armada fue detenido por conducir drogado con cocaína. Cuéntanos un poco sobre eso. Así es, fue detenido el funcionario naval mientras conducía un bus del transporte público, esto fue en la ciudad de Valparaíso. Durante la fiscalización el conductor fue sometido a un test de drogas y salió con resultado positivo por consumo de cocaína. No con alcohol, no con marihuana, no, con cocaína, algo piola. Pequeño. Bueno, tras la detención se instruyó el control de detención, quedando con arraigo nacional y una investigación de 120 días. La Armada, por su parte, emitió un comunicado rechazando cualquier conducta que contravenga los principios y valores fundamentales de la institución, por supuesto, y aseguró que colaborará activamente con la autoridad entregando todos los antecedentes que sean requeridos. Oye, pero ¿qué está pasando realmente con los integrantes de la Armada? ¿Qué le pasa a la Armada de Chile? Han ocurrido otras noticias. Y esta misma semana, no estamos hablando de hace 6 meses, estamos hablando de esta semana. Han ocurrido otras situaciones con la Armada de Chile, con marinos, donde, por ejemplo, hace 2 semanas fueron dados de baja 2 marinos por haber subido un auto y golpeado a un hombre que bebía en la vía pública y lo tiraron a la Laguna Verde. Sí, brutal. Y además, la semana pasada, 2 marinos sufrieron un accidente cayendo de un helicóptero al mar cerca de la playa de Higuerillas de Concón. Bueno, yo creo que todos vimos esa noticia, creo que fue como la que más... Sí, fue hace poquito. Que por suerte salieron bien. Sí, es que cayeron al mar. Entonces, si caen a la tierra, era... Ya, pero igual si tú caís de tanta altura al mar, igual te podís... No, y ahí lo complejo es como, por un lado, se estaba haciendo un ejercicio, una de estas pruebas como de rescate marino, cuyo protocolo no incluía el piquero del helicóptero. Se cayeron muy sospechosamente al mar, afortunadamente no están con lesiones graves, y lo otro sí es grave, finalmente los dieron de baja, pero la policía marítima es la que cuida todo el borde costero, y en el sector del Muelle Barón había gente tomando, llegaron los marinos, tomaron al tipo que estaba tomando, lo golpearon, lo metieron en una camioneta y lo terminaron tirando en Laguna Verde. Laguna Verde muy lejos, que era pasado por la silla, arriba. No tenéis cómo devolverte a la casa. Claro. Entonces, un abuso de poder definitivamente. Totalmente. Como el abuso de poder de Claudio Crespo, que tuvimos los videos esta semana. Así que... Bueno, aquí termina el radar local. Vamos al tema de la semana. Vamos al tema de la semana. Cagaste, flaco, cagaste, te vamos a sacar los ojos, culiao, ¿escuchaste, no? Vámonos. Se está quemando un... Que se queme el culiao, que se queme, weón. ¿Qué te preocupes, weón? Oye, esos comunicados no hay que darlos, que el weón se queme. Yo no lo di. Vos sois mapuche, indio culiao. Flaco. Ah. La contingencia para la sitio número 3271 kilos. Vale, de atrás del avanza. Incluso la leo, acá. Vamos, hielo. Otra. Dale ahora al tiro. Apúntale a estos culeros de acá, mira. Vamos de acá. Flaco, oye. Bueno, el tema de la semana, reportaje de CIPER y los videos de Claudio Crespo durante el estallido social. Esta semana los periodistas Paulina Torio y Benjamín Miranda de CIPER publicaron el reportaje Te vamos a sacar los ojos, en donde se publican 7 videos donde 6 de ellos fueron grabados por la cámara de Claudio Crespo, la personal que lleva pegada al traje. La GoPro que se pone. La GoPro que lleva pegada, donde se ve cómo él y su equipo actúan durante la revuelta popular del 2019. En los videos se observa a Crespo amenazando a un detenido con frases como te vamos a sacar los ojos, de ahí la razón del reportaje de CIPER, en un contexto donde las lesiones oculares además por parte de fuerzas policiales ya era motivo de preocupación. Entonces... Ya había ocurrido, claro. De hecho, el caso de Gustavo Gatica. Estas imágenes son de esa época cuando ya habían salido informes de que había muchos
manifestantes que habían sufrido con lesiones oculares. De hecho, también en el video se muestra cómo se le ve sujetando violentamente el cuello a un joven que no puso resistencia. Sí, también hay otro de los videos donde un carabinero le informa que hay un sujeto que se está quemando. Él responde textual, que se queme el culeado, que se queme, ¿qué te preocupáis de weás? Claro. Y donde también le dice, oye, este tipo de cosas no se informan por radio, que también es importante porque sabemos que finalmente Carabineros en este tipo de cosas no ha mostrado toda la información y son buenos para ocultar cositas debajo de la mesa. Totalmente. En otra de las grabaciones le quita un mechón de pelo a un manifestante y se ve cómo es totalmente normal lanzar lacrimógena a la altura del cuerpo sin esta... Hay una conducta normalizada de parte de Normalizada, Carabineros, porque igual absolutamente. hay que dejar o yo como que ocupo la cara de la palabra precedente, no tengo sinónimo, pero ¿Precedente? el precedente, hay que dejar como precedente que esto no solamente lo hacía Claudio Crespo, esto lo hacían muchos carabineros, la mayoría o todos, fuerzas especiales durante el estallido social. Ahora se está judicializando el tema de Claudio Crespo, pero que también ahora reflexionemos también qué pasa con la cantidad de otros carabineros de fuerzas especiales que también generaron esta violencia. Totalmente. Esto no es una cosa individual y vamos a estar conversando un poquito de eso. Pero primero, ¿quién es Claudio Crespo? Claudio Crespo Guzmán es un exteniente coronel de Carabineros, corpulento, cercano a los 2 metros para aquellos que lo hemos visto en vivo y en directo. Se ganó fácilmente la fama de ser un oficial totalmente agresivo. Nació en Viña del Mar, aquí es parte del Gran Valparaíso, el 31 de mayo del 76, hijo de José Crespo y Gladys Guzmán, el tercero de 4 hermanos, todos hombres. Importante que esto lo estás abordando desde tu artículo que escribiste para nosotros mismos en la Díscola, que puedes encontrarlo igual en nuestra página web. Totalmente. Crespo, el rostro de la doctrina impune, el artículo dentro de la díscola.cl en donde pueden abordar... Otro punto importante antes de seguir, que no lo dejamos como explícito, es que esta judicialización se realiza por los hechos ocurridos con Gustavo Gatica. Sí, ese es el caso principal. Es el caso principal, no, estas son pruebas, las pruebas de los videos de las 6 grabaciones son pruebas que además yo creo que deberían funcionar como agravantes, pero la causa principal es por que Gustavo Gatica finalmente pierde la vista debido al impacto de perdigones el 8 de noviembre del 2019. Correcto. Solamente para dejarlo como información. Bueno, Claudio Crespo estudió en la escuela italiana Arturo del Oro, ahí en Valparaíso. Luego en 94 entró a la escuela de oficiales de Carabineros siguiendo el camino de su hermano. Entre el 96 y el 99 trabajó en Renqui Pudahuel, en Santiago, y luego fue trasladado, adivinen dónde, a la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía, en donde se perfeccionó en la represión, atentando contra las luchas del pueblo mapuche. Ojo ahí. Se perfeccionó en la represión, por supuesto. Atacando a los indios, como se llama. En uno de los videos también se ve que llevan a uno... Ellos lo llaman, ojo. Que claro, en un video se ve que están llevando a uno y él le dice, vos soy indio. De ahí con ese lenguaje tan hermoso. De Claudio Crespo, ya conocido también, que vamos a hablar ahora un poco, conocido en nuestra región. Bueno, entre el 2007 y el 2013, justamente como decía la Javi, fue trasladado a Valparaíso, ahí fue capitán, por eso siempre nosotros lo conocimos como el capitán Crespo. Fue capitán de la 7ª Comisaría de Fuerzas Especiales, donde manejaba su zorrillo, llegaba con el zorrillo a gran velocidad, de forma temeraria, pasaba por arriba de los bandejones centrales y se bajaba con sus 2 metros de estatura, con su escopeta y comenzaba a disparar. Todo esto en el contexto, principalmente lo conocimos en las marchas del año 2011, claro. Las protestas estudiantiles con la educación gratuita y todo aquello. Bueno, yo específicamente el 2011 estaba en cuarto medio, aún así con mis compañeros asistimos a algunas marchas, yo no lo viví tanto, pero tú ya eras estudiante de la UPLA en ese momento, primer año específicamente, segundo año. Entonces, igual hay harto, o sea, esto que se está contando de como teatralmente, de pasaba por encima, no es que nos contaron, lo vivimos. Se vivió, es una vivencia que uno observa, uno conocía a Capitán Crespo. El otro día subí el artículo, se lo mandé a varios amigos conocidos, entre ellos a mi hermano querido Kevin Abel. Y él me comentó y me respondió, oye, ¿este es el weón de 2 metros que salía del zorrillo cuando éramos chicos y íbamos a las protestas? Sí, era el weón de 2 metros que salía de las protestas, mismísimo. Que nos pegaba palo en el estadio.
el mismísimo Claudio Crespo. ¿Cuál es el tema de Claudio Crespo? Que no es una cosa que le importaba el deber, que le importaba, no sé, que la ciudad volviera a funcionar y la seguridad y la seguridad ciudadana. Él gozaba maltratando a los cabros. Él golpeaba. Hablemoslo en presente. Goza, sí, porque si tiene que hacerlo o no, lo va a seguir haciendo y no hay ningún problema. Golpeaba maltratando, golpeando, mostrando su impunidad, mostrando su poder. Sin poder, o sea, sin problema de que él podía sacarte la chucha y no había ningún problema porque él podía hacer lo que quería. Él era un dios. Y además, con esos 2 metros gigantes, yo me acuerdo haber visto a cabros de séptimo, primero medio, cabros chicos, en donde los agarraba directamente, los tiraba dentro del zorrillo. Era una weá brutal. Y esto estamos hablando 10 años, 8 años antes del estallido social. O sea, no es una cosa como que el 2019 hizo que no. El 2019 afloró la locura, la psicopatía que tiene en él, dentro de su individualidad. Y fue la guerra, que claro. entró el enemigo interno que quería destruir Chile y todo ese rollo que tienen. Bueno, otro de los capítulos relevantes que tuvo en su paso por Valparaíso fue en julio del 2012, en donde dirigió un operativo contra los hinchas de Santiago Wander en las inmediaciones del estadio Playa Ancha, y que terminó con el ingreso al bar Roma, ahí en Playa Ancha, al lado de la UPLA, al lado del estadio. La gente de Valparaíso, todo el mundo toda la gente sabe de qué es Roma. El ingreso de los pacos al bar Roma, allí ancianos, mujeres, niños, mujeres embarazadas, personas mayores, todos fueron golpeados, todos fueron arrasados por los carabineros. Hay videos del momento, hay videos brutales que muestran los gritos, la desesperación, cómo destruyeron todo por dentro en el bar Roma, y todo esto dirigido por el capitán Crespo, que estaba a cargo de ese operativo. Bueno, finalmente en octubre del 2019 se encontraba trabajando en Santiago, siendo el tercero al mando de los operativos en torno a la Plaza Dignidad, donde ocurrieron la mayoría de los hechos terribles en el estallido social. De represión cuático, claro. Terribles en el estallido social. Y el 8 de noviembre Crespo descargó 170 perdigones y 43 tiros en la carabina lanza. ¿Qué es eso? La carabina es la... Ah, qué ignorante soy, perdón. Para por mí eso se llaman carabineros, porque tienen carabinas. ¿Qué es la escopeta esa que tiran? Bueno, la carabina. Bueno, otro día vamos a ver etimología de los carabineros. Se llaman carabineros por la carabina que lanzan. Qué brutal, igual lo encuentro. O sea, no significan cuidadores de la ciudad, no. Son los buenos con pistola. Los que matan. Qué brutal, no tenía idea. Y el logo tiene las 2 carabinas cruzadas y... Nunca me había fijado. Mira, fíjate. Bueno, no sé todos los días se aprende algo nuevo. Ojalá no ser la única que no lo sabía y ser la única ignorante. Pero bueno, lanzó 43 tiros y 173 perdigones en lacrimógenas, en donde una de ellas dejó ciego a Gustavo Gatica. Solo ese día, solo el 8 de noviembre. Solo ese día, el 8 de noviembre, lanza esa cantidad de municiones en general. Bueno, él estuvo en prisión preventiva entre agosto del 2020 y octubre del 2021 solamente, y tiene 3 querellas al unísono, una por trauma ocular que ocurría en marzo del 2018, por la que piden 3 años de cárcel, esto en el contexto del 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente del 2018 en Cerro Navia, me parece. Otro caso en el que Crespo figura como uno de los 5 posibles uniformados que habría disparado a un joven en el marco de la revuelta popular también, y el caso, por supuesto, más conocido de Gustavo Gatica, en el que el Ministerio Público está pidiendo 12 años de cárcel. 12 años de cárcel. En el 2021, tras salir de prisión preventiva, fundó el movimiento pinochetista Alternativa por Chile, que intentó legalizarse como partido político, no lo logró, pero sin embargo a él lo levantaron como una candidatura presidencial, de Claudio Crespo, presidente, imagínate. Increíble. Y hoy están muy cercanos al Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Aquí igual esto marca, insisto, precedentes. Tengan ojo, yo cuando digo tengan ojo por quién votan, tengan ojo por quién votan. Kaiser, a raíz del caso Crespo, a raíz de este caso con Gustavo Gatica y lo ocurrido en el estallido social, señala que carabineros debieron haber disparado municiones reales. Debieron haber matado a personas que simplemente querían algo mejor para su vida. Ese es el presidente que podríamos tener próximamente y que está cerca de serlo. O sea, cuando hablamos esto de los discursos de odio que conllevan a lo que está ocurriendo con la polémica Crespo, a esto nos referimos con estos discursos de odio, que son terribles. No, y ahí también yo creo que hay un tema que la ultraderecha, los sectores reaccionarios, los fascistas, pongámosle el nombre que le pongamos,
crean una falsa disyuntiva, una falsa dicotomía. Porque finalmente nosotros lo que planteamos que la policía tiene que cuidar los derechos humanos, tiene que proteger los derechos humanos, tiene que tener una visión de derechos humanos, que tiene que tener respeto por la vida de otros, porque lo que vemos en los videos de Claudio Crespo que publicó CIPER es una inhumanidad. Lo que vemos es alguien que se está quemando a alguien, que se queme. Que te vamos a sacar los ojos, que le saca un mechón de pelo a un manifestante y se ríe de eso. Poder. Y con poder, claro, pero no es que le tocó hacer eso y se siente mal. No, se siente bien, porque ellos son el enemigo. Ellos son un enemigo interno, que es el comunismo, que es, no sé, los pobres, que es los sectores populares, que son los de izquierda, que son cualquiera que se manifieste en contra del orden establecido. No es que le tocó ir a la guerra, no sé, guerra de Vietnam, como me tocó matar tanta gente. Me tocó matar bolivianos en la guerra con Bolivia, ya, bueno, puede ser, sí, tuviste que matar, que terrible, igual. Es cuestionable igual, la guerra sí. Es cuestionable, pero esto no fue una guerra, a Piñera creía que era una guerra, y Piñera daba la orden, y por eso gente como Claudio Crespo salió a la calle a una guerra. Pero aquí es importante porque la policía posee el monopolio de la violencia legítima. ¿Y qué significa la violencia legítima? Claro, ellos tienen el poder, le dimos como sociedad, el poder de manejar la violencia, tener una pistola en el cinturón, ocuparla si es necesario, tener un palo, pegarle a quien esté teniendo un delito, etcétera. Pero la violencia legítima tiene que estar regulada por leyes, tiene que tener una supervisión civil, que sea el poder civil, el presidente, quien sea, el que esté viendo cómo funciona eso y el que está dando esas órdenes, y tiene que tener un respeto a los derechos humanos. Cuando eso termina, cuando eso pasa, cuando hay un disparo injustificado, cuando le quitan un mechón de pelo, cuando le dicen te vamos a sacar los ojos, cuando dicen que se queme el culiado no va, ahí se acaba la legitimidad de la violencia legítima de Carabineros. Y ahí no es un problema de los que pedimos derechos humanos, que no queremos policía, que queremos que se queme Chile. No se trata de eso. Tiene que haber una policía, pero tiene que haber una policía profesional, una policía que respete los derechos humanos, una policía bien formada, una policía que sea de todos. Porque ahí volvemos a lo de Kaiser. Kaiser crea esta dicotomía falsa entre los que criticamos a Carabineros por razones legítimas, porque no creemos que sacar los ojos sea algo positivo para nadie, y Kaiser dice, esos son antipatriotas, esos no quieren Chile, esos quieren quemar el mundo. Y la gente se compra esos discursos. Y por eso hay que plantear y decirlo. Y en el otro lado están los que defienden a Crespo, los que dicen que hay que usar munición real, los que dicen está bien que se hayan sacado los ojos, los que se burlan de Fabiola Campillay. Y esa es la dicotomía. No puede ser esa la dicotomía. No puede ser. Necesitamos una policía, pero necesitamos una policía profesional, que proba, que no haya problemas de corrupción, que resuelva los problemas reales de la gente. Si hay problemas reales, los narcos están metidos en todas partes. Necesitamos una policía que se haga cargo de eso. No que ande preocupada de sacar ojos ni de deshumanizar a quienes protestan por un Chile más digno. Y que justifique, que justifique que eso ocurra. Me estaba riendo bien antes porque como la bajada de este titular de La Tercera, todo esto, donde dice que Kaiser señala esto, que debieron haber disparado municiones reales, dice Kaiser, ¿usted sabe que la escopeta, hablando de las escopetas de la carabina? De la carabina. De la carabina, hablando de la carabina, ¿ustedes saben que la escopeta antidisturbio es para dispararle a la gente? Yo personalmente le voy a decir una cosa. Si usted dispara al suelo, ¿sabe qué pasa? Las balas rebotan, llegan a cualquier parte. Como si hubiese una justificación para disparar al cuerpo. Claro. No se entiende que una persona que quiere llegar a ser presidente tenga ese discurso tan inhumano, porque al final no es que quiere gobernar un país y quiere que haya un proyecto político mejor que lo representa, porque eso es legítimo. Es legítimo. No, es legítimo que haya gente que quiere privatizar cosas, claro, y otra gente que quiere que cosas sean estatizadas. Pero cuando vamos a un discurso contra los derechos humanos, cuestionémonos bien a quién queremos votar, cuestionémoslo bien. No, y ahí también hay otro tema importante que hemos visto esta semana por este tema de Claudio Crespo, de que se habla mucho del sujeto Claudio. Bueno, nosotros también hablamos del sujeto Claudio Crespo porque lo conocemos, pero el problema no es el sujeto Claudio Crespo, porque hay mucha gente que dice, no, es que este es un hueón loco, es un hueón psicópata, es un hueón piteado, un hueón fascista, un hueón no sé qué, y el problema es él, ese Paco que individualiza el problema. Eso es lo que están haciendo. Cuando el problema no es Claudio Crespo. Claudio Crespo es el reflejo, es el símbolo de lo que es la represión del Estado.
de lo que es la institución de Carabineros, que está podrida por dentro. Claudio Crespo representa cómo se forman los carabineros, qué visión tienen los carabineros. Y culpar únicamente a individuos como Crespo no resuelve el problema de fondo, que es necesario abordar la profunda crisis institucional de Carabineros y tomar medidas al respecto. Porque ahí volvemos a lo que planteamos en algún momento. El candidato, Gabriel Boric, prometió una refundación, ni siquiera una reforma, dijo refundación total de Carabineros. Estamos terminando ya su gobierno, se vienen las presidenciales y no tenemos ni siquiera una reforma. Lo que tenemos es un cheque en blanco que se le da, nosotros respaldamos a Carabineros. Sí, estamos viviendo una crisis de seguridad, es importante que Carabineros tenga un respaldo, pero ese respaldo tiene que ir de la mano de mejorar y de cambiar las cosas que estaban malas. Y eso no lo hemos visto para nada. Y ahí tenemos que tener ojo también. Yo creo que como nosotros queremos ser un medio serio, entre comillas, serio, que tampoco desinforme o hable del gobierno por hablar del gobierno desde una demagogia. De que nos cae mal el Frente Amplio. No se trata de eso. Se trata de ser responsables con el pueblo. Yo creo, de un tema de responsabilidad con el pueblo. En este momento, si no se refunda Carabineros o no se cumplen las promesas que se prometieron durante la campaña, está siendo irresponsable con el pueblo, está siendo irresponsable con las reformas que el pueblo necesita. Entonces ahí igual hay que tener ojo al respecto de que esto no es, porque a veces, claro, uno empieza como a politizar la situación, entre comillas, y dice, no, es que al final es un tema entre la izquierda y la derecha, pero ya, ¿qué pasa con la gente? ¿Quién defiende a la gente finalmente? En este momento como que se creó esta idea, en las últimas marchas al menos yo lo pude ver, de esta nueva creación de un carabinero con chaqueta blanca. Claro, que era como unos mediadores. Que sí, yo les digo, como yo cuando los vi la primera vez dije, agentes de la paz, Katniss Everdeen, Juegos del Hambre. Yo dije como, ¿qué es este agente de la paz blanco que está protegiendo las marchas? Como, claro, como una intención de mostrar hacia afuera, Carabineros está reformado. Claro, ya no vamos a sacar más ojo. Pero no, o sea, ¿qué pasa a la interna? Y ahí es donde el gobierno también tiene que decir como, cuestionémonos, si somos el Estado, cuestionémonos las cosas, cambiemos lo que conocemos en este momento por Carabineros, reformémoslo completamente porque es lo que necesita finalmente la gente. No simplemente porque me cae mal el Frente Amplio, me cae mal el gobierno. Pensemos y seamos responsables con el futuro de Chile. Seamos responsables con el futuro de Chile. No, y ahí yo veo 3 elementos. El primero es que, en términos como de la confianza pública, de la crisis democrática que estamos viviendo, el incumplir promesas de campaña daña el sistema completo. Totalmente. Daña la política, la confianza en que la política sirve para algo. Finalmente, la gracia de la política es que tú a través de la política puedes hacer un cambio y puedes decir, ya, si voto por este tipo va a pasar esto, y si voto por este otro va a pasar esto otro. Claro. Pero cuando votáis por cualquiera y pasa lo mismo, se pierde eso. Entonces ahí es la primera responsabilidad, como dices tú, del gobierno, de que cuando tú prometiste algo, por último, inténtalo. Claro. Y ahí intenciónalo. Y ahí tenemos lo segundo, que esta idea como que escuchamos de parte de los sectores de gobierno del realismo político, que no, que otra cosa con guitarras, que en el gobierno es distinto y no sé qué, pero finalmente se disfraza como una decisión estratégica, como una acción que se tomó de acuerdo a las condiciones y la correlación de fuerza, cuando en verdad lo que está detrás es una renuncia ideológica, un abandono ideológico. Porque cuando tú respaldas a Carabineros, a los mismos Carabineros que sacaron los ojos, cuando tú los respaldas sin ningún proyecto detrás, sin ninguna reforma, sin ninguna cosa, lo único que estás haciendo es renunciar a lo que tú creías. A que tenía que haber una policía profesional que cuide los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es súper complejo cuando eso ocurre. Porque además detrás de lo que ocurre con Crespo es esta idea, el problema profundo es la no impunidad. O sea, es la impunidad. La impunidad, claro. Es la impunidad. Una impunidad que si bien es cierta, porque después del estallido no hubo juicios, recién ahora se está realizando 5 años después más o menos, el juicio de Gustavo Gatica y Crespo, no hubo responsabilidad política, no hubo justicia de presos políticos, no pagó Piñera, no pagaron los pacos, no pagó nadie, pero yo también veo grave esto de que tampoco hay intención para que esto se lleve a cabo, para que haya justicia. No se intentó. Porque se puede intentar y que no funcione. No hay iniciativa.
Claro, podríamos decir, lo intentamos y no funciona, pero vamos a hacer lo posible para que esto funcione. Yo tampoco veo intención. Y eso también me parece grave. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, que a todo esto yo lo encuentro bacán, a mí me gusta la verdad, la otra vez lo escuchaba y notaba que en temas de seguridad se maneja súper bien. Uno que también se maneja un poco, no me manejo, pero sí está metido más en el tema, y creo que se maneja súper bien en temas de seguridad, reinserción, rehabilitación, etcétera. No, yo creo que Cordero es uno de los buenos elementos que existen dentro del gobierno. Y eso hay que dejarlo súper claro, pero él se refiere y dice, se refiere a los registros que ocurren, afirmando que Carabineros reformuló sus procedimientos de control público, que puede ser que sí sea cierto. Ya, se reformula, ahora tenemos estos agentes de la paz, candidatos y juegos del hambre, pero ¿qué ocurre internamente? Insisto, ¿en verdad están pensando lo capaces? Porque ya vimos dónde puede llegar Carabineros por una protesta. Entonces, dice él también, lo que yo puedo decir es que el conjunto de prácticas indebidas ejecutadas en el contexto del estallido social, Carabineros de Chile ha desarrollado un amplio proceso de revisión que ya tiene varios años. Ya, pero ese proceso de revisión, ¿hasta cuándo llega? Mejor cumplamos nuestra campaña de promesa, nuestra promesa de campaña y llevemos a cabo una reformación completa a Carabineros, que esto, como decís tú, no significa acabemos con Carabineros, se acabó, ya no tenemos seguridad, porque estamos en una crisis de seguridad hoy en día, no solamente por una crisis de seguridad con el narcotráfico, sino también porque hay una sensación de seguridad, de inseguridad que tenemos que subsanar al pueblo chileno, a la gente, a la ciudadanía. Tenemos que subsanar ese sentimiento de inseguridad que yo encuentro que es irreal por todo lo que ocurre con los medios, pero que también tiene algo de cierto cuando ya toda la población está insegura y no quiere salir a la calle y tiene miedo. No, y existe un problema real con el narcotráfico, con la inserción, con el abandono del Estado. Totalmente, pero bueno, yo encuentro, no sé, por ejemplo, el Ministerio de Derechos Humanos sacó un comunicado el otro día. La Subsecretaría de Derechos Humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos sacó una columna de opinión finalmente, en donde ¿cómo se llama esto? Critica. Claro, cuestiona totalmente los hechos ocurridos en el estallido social. Hay otra palabra que se me fue, pero los juzga, no sé cómo es esa palabra, pero cuestiona mucho lo ocurrido en el estallido social. Dice que nada puede ir contra los derechos humanos, nada puede permitir que un carabinero saque los ojos, no permitamos nunca las violaciones a derechos humanos. Pero si soy gobierno. Pero todos sabemos eso, todos sabemos que no tienen que haber violaciones a los derechos humanos, pero tú como gobierno tienes que hacer una ejecución práctica de lo que está ocurriendo, porque tú tienes el poder de hacerlo. Tú tienes las medidas para tomar acciones para que esto no vaya a ocurrir, no solamente una columna de opinión. Sí, está bien, permitida la columna de opinión, totalmente, pero tú tienes el poder, tú puedes decir, ya, ok, tenemos esto, ¿qué hacemos al respecto? Al menos propongámoslo, tengamos la iniciativa de decirlo. Después tenemos al Congreso y al Senado que discuten todo, lo traen de vuelta, ya lo trajeron totalmente al revés, pero hubo una intención de hacerlo. Y yo no veo una intención, solamente veo una forma de evaluar lo ocurrido. Y para evaluaciones tenemos a expertos, tenemos a los medios, tenemos la ONG. Nosotros necesitamos cosas prácticas, necesitamos que la gente vea que hay hechos que se están subsanando con respecto a la reformación de Carabineros. Eso, opino yo. Totalmente. No, y además tenemos, porque el problema de Carabineros, claro, Cordero dice esto como de que no, es que esos son los protocolos del 2019, los protocolos del 2025 cambiaron, ahora ya no están estas mismas conductas, etcétera, ya. Digamos que sí. Pero ¿qué tenemos concretamente respecto a problemas de orden público? Hace un mes más o menos, 3-4 semanas atrás, problemas de orden público en las afueras del Estadio Monumental y terminan 2 niños atropellados por un zorrillo. Entonces, ¿hasta dónde llega? Sí, es que había una avalancha, es que había no sé, ya, pero Carabineros tiene que saber qué hacer cuando hay una avalancha. Carabineros tiene que saber qué hacer, qué pasa cuando llega, no sé, cuando hay un problema, cuando hay una protesta y te queman no sé qué cosa. Para eso, a eso hablamos cuando hablamos de una policía profesional, que sepa reaccionar, que se anticipe. Pero cuando la única respuesta que tiene Carabineros es sacar un ojo,
es matar a dos, atropellar con el zorrillo. O sea, no sé si cambió tanto la situación. Claro. Cada 2 semanas vemos una noticia que dice se dieron de baja 2 carabineros porque estaban involucrados en una banda de no sé qué cosa. Se sigue individualizando el problema. Claro, y claro, ahí está el meme este fue un problema aislado, claro. El problema aislado número 285.000, porque todos son problemas aislados. Cuando tenía un montón de problemas aislados, es un problema de fondo. Entonces, claro, démosle más poder a Carabineros. Es importante que exista la policía. En este contexto de crisis de seguridad, en este contexto en donde el narco está metido en todas partes. Esta semana tuvimos, no nos dio el tiempo para comentarlo, el narco funeral de Quilicura, del Guatón Mutema, que es un narco muy conocido que asesinaron el fin de semana. Y entrevistaban a los vecinos y los vecinos decían, pero es que él nos daba seguridad, po. Él hacía que aquí no robaran, porque el Estado no existe acá. Y el loco daba esa solución. O sea, tenemos un abandono total y el narco está tomándose eso. Y eso se responde con más Estado. Y ese más Estado implica más policía. Implica una policía y tiene que tener un respaldo totalmente la policía, pero tiene que tener un respaldo con una policía que cumpla los derechos humanos, que se someta al mando civil de la policía, porque la policía no se manda solo, la policía se manda en torno a los lineamientos que tienen los gobiernos, y que sea profesional, que no esté metida en casos de corrupción, que no esté metida en banda, etcétera. Entonces, claro, se pueden haber cambiado los protocolos, se dio más presupuesto, se dio no sé qué, pero el problema de fondo persiste en Carabineros de Chile y no es solo Claudio Crespo, un tipo loco que está ahí. Es que al final individualizan los problemas, que ya lo hablamos un poco, y sacan a como las frutas podridas que hay en Carabineros, pero al final es un problema profundo lo que está ocurriendo en Carabineros. Y ya a mí tampoco me gusta caer, yo no siempre voy a defender al gobierno, pero a mí me carga esta cuestión, no, es culpa del gobierno lo que ocurre, bla bla bla, los grandes culpables son el gobierno, porque insisto, eso es caer como en demagogia, ¿cierto? Pero, porque aquí la real culpa es de Carabineros. Ahora, ¿cuándo cae en la responsabilidad del gobierno? Cuando se tapan los ojos y dicen como, no, aquí ya se reformuló, no podemos hacer cambiamos nada 2 cositas, estamos al otro lado. Y no puede ser así. Hay una responsabilidad de parte del gobierno que tienen que asumir con respecto a lo que está pasando. Es muy fácil decir, o sea, Estadio Seguro se acabó. Ahora, se supone. O al menos Nadie sabe lo que viene. Nadie sabe lo que viene, exacto. Puede ser mejor o puede ser mucho peor. Me refiero a que se actúa. Ahora, vuelvo a esta idea de que se actúa reactivamente y no preventivamente. Creo que es algo que tenemos que dejar de hacer como Estado, como país. En general, desde los incendios, desde las problemáticas, con Estadio Seguro, desde lo que está pasando con Carabineros. O sea, no se pensó en una refundación de Carabineros. Hasta que ocurre los hechos de estallido social, pero no se cuestiona antes. Entonces yo creo que ahí cae la responsabilidad del gobierno. No es como que todo es culpa del gobierno, digamos, porque si caer en eso no ayuda en nada. Yo creo que no ayuda, porque no se trata de eso. Se trata de avanzar para mejorar las cosas para Chile. Pero tampoco se trata de ser condescendiente con el gobierno. Totalmente. De hecho, yo creo que ese es el gran problema, es el gran problema que tenemos en este momento con el gobierno. Yo creo que es el gran... no estamos diciendo totalmente de Crespo, pero yo creo que ese es el gran problema que tenemos con el gobierno. De que por caer en esto, de que defendemos al gobierno y no sé qué, bla, 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 terminamos omitiendo temas importantes. Terminamos diciendo como, no, si el gobierno está bien, pero una crítica tiene que haber, son críticas constructivas, son críticas finalmente, porque uno puede criticar a la persona que está haciendo política al lado tuyo. No, y finalmente, y yo creo que lo grave de esto es que hay muchos sectores condescendientes con el gobierno y que plantean como, no, es que al frente está el fascismo. Exacto. Entonces, bueno, si está el fascismo al frente, tenemos que cuadrarnos con el gobierno sí o sí, porque estamos todos juntos. Y cuando... Finalmente, ¿por qué está el fascismo al frente? Pero por lo mismo, porque está el fascismo al frente, es porque tenemos que actuar para que la gente nos crea. Y digamos como, si tú prometiste esto, hácelo, porque así la gente va a estar enamorada de por ti supuesto. Mañana. ¿Por qué está el fascismo al frente? Porque el gobierno no cumplió lo que prometió. Porque los gobiernos no lo cumplen. Porque no ningún gobierno porque ningún gobierno de aquí en atrás lo cumplió. Exacto. ¿Y por qué gana Milei en Argentina? Porque pasa lo mismo. Exacto. ¿Y por qué va a ganar Kaiser acá? Porque pasa lo mismo. Porque tenemos que ser capaces, y los políticos tienen que ser capaces de cumplir lo que prometen, y así la gente, es simple. Pedro Llobester, quiero decir, no sé quién lo decía, esto de que entregamos pan, la gente quiere pan, quiere vivienda, quiere techo, quién lo decía? Lenin, ¿no? No sé, pero bueno, nos caímos. Ya, alguien nos va a decir, esta persona lo dijo, pero la gente quiere algo simple, quiere vivienda, quiere comida, quiere que le cumplan las cosas que le dicen.
hagámoslo. No O tan hagamos el difícil. intento. ¿Sí? Eso es lo que yo digo de este gobierno. Puede ser que las condiciones no hayan estado. Puede ser que el Congreso está en contra, que tenemos una mayoría de lo otro, no habían las condiciones materiales para hacerlo, justo hubo un problema. Ya, pueden haber miles de excusas. Y ese es el realismo político que muchas veces lo plantean. Pero intentémoslo. Hagamos el esfuerzo. Tiremos la reforma Carabineros, que el Congreso la rechace. Y cuando la rechaza el Congreso uno dice, mira, estos hueones lo que hicieron, no quieren la reforma, ¿cachai? Y no tomemos estos discursos como... ay, no, es que yo les cae mal el gobierno, así que no los escuchamos. Ah, no, es que no contribuyen al avanzar de Chile. A la democracia. ¿Por qué no? Porque cuestionar las cosas que ocurren es parte de hacer política, es parte de la democracia. Sobrevalorado, ¿no? Es parte de ser, es parte. No significa que tú te caiga mal a alguien, que significa que no lo puedes cuestionar. No tiene que ver una cosa con la otra. Hay que ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal para poder hacer un bien para Chile y para ser responsable con Chile. Yo creo que eso es lo importante. Y eso no significa estar en contra de nada. Eso significa simplemente querer las cosas bien para Chile. Y querer reformar Carabineros. Y querer reformar Carabineros. Querer tener una policía democrática. Es parte de eso. Ahora vuelve a surgir el tema por los videos de Crespo. Pero se había dejado completamente en el olvido. No, y el problema por ejemplo, de hace algunas semanas del Zorrillo en el Monumental fue un problema de barras. Claro. El problema fueron las barras, el problema fue Estadio Seguro, pero ¿y Carabineros? Y ahí también una crítica a los medios, que otro día lo hablaremos, pero una crítica a los medios de la desinformación constante, reiterada que generan a la gente. Eso es súper importante. Pero bueno, oye, continuamos. Claudio Crespo sacó un libro el año pasado, G3, Honor y Traición. Hubo toda una polémica porque lo quería lanzar en la librería antártica del MUT, en Tobalaba. Yeah. Y bueno, afortunadamente hubieron protestas y dijeron que no era inaceptable que hubiese un violador de derechos humanos presentando su libro en una librería como si nada. Así que finalmente fue suspendida. Pero Hermógenes Pérez de Arce hace el prólogo del libro de Claudio Crespo. Y él plantea una frase, te dejo nomás. Su liderazgo fue reconocido por muchos carabineros. Y ahí es importante, porque uno ve y uno se burla, es como, Hermógenes Pérez de Arce, un facho de mierda, Claudio Crespo, un loco, no sé qué. Pero ahí hay algo que está ahí, porque en esa frase se condensa el verdadero peligro. Crespo no es un caso aislado, es un síntoma de la enfermedad institucional que sigue sin tratarse y no sabemos cuántos Crespos más hay dentro de Carabineros. O sea, aparte de la idea de por qué un joven entra a Carabineros. Partimos de ahí, que no nos vamos a profundizar ahora porque es un tema larguísimo. Pero ¿por qué los jóvenes quieren entrar a Carabineros? Hablemoslo también desde ese punto. Entonces, claro, es un problema completo de una formación que tú tienes. Pero ahí, ¿por qué un joven quiere entrar a Carabineros? Yo creo que es totalmente válido. Es una opción que existe para los jóvenes de Chile. Totalmente. Digo que cómo se aborda adentro. El punto es cómo ese joven cuando entra a Carabineros, entra un joven con ganas de hacer cosas, combatir a los malos, cuidar a Chile, tener cierta seguridad laboral y de ciertos beneficios, y termina siendo alguien que odia a la gente que protesta por dignidad. Ese paso es el que tenemos que ver. Que es el camino de cualquier persona que entra a un sistema educativo, creo yo. Tú cuando entras a cualquier parte, colegio, universidad, etcétera, entras de una forma y sales de otra. Por supuesto, de eso se trata la educación en general. Y ahí nos vamos a otra parte. Pero a eso voy, de que tú cuando entras a un lugar o a una secta, lo mismo. Tú entraste de una forma y saliste de otra. Con Carabineros pasa exactamente lo mismo, y eso es porque el problema que tiene es a nivel de formación. Y por eso que hay que refundarlo y no simplemente, como decía Cordero, no solamente hacer un proceso de revisión. Claro, no solamente hay que revisar los protocolos. No solamente hay que revisar el protocolo. Hay que hacer un cambio profundo. Hay que hacer un cambio profundo porque el problema está a nivel de formación. Tú entras pensando esto que es verdad. Es verdad, los jóvenes pueden entrar queriendo seguridad, etcétera, pero también hay otras personas que pueden querer por otras cosas porque han visto en la tele de que Carabineros hace esto, como igual
se deja la idea de que Carabineros está en una guerra constante. Y ahí está el debate de cuál es la policía que Chile merece. Claro. ¿Cachai? Porque volvemos a este punto de que se plantea como que la policía, como que las Fuerzas Armadas, incluso el ejército, la armada, etcétera, es como que, claro, defienden la patria, pero la patria es los valores de la derecha. Claro. Y la izquierda es lo contrario a la patria, lo contrario a Carabineros, lo contrario a las Fuerzas Armadas, y son el enemigo. Y no, las Fuerzas Armadas no le pertenecen ni a la derecha ni a la izquierda. Carabineros no le pertenecen a la derecha ni a la izquierda, le pertenecen a Chile, le pertenecen a la gente. La policía le pertenece a la gente. Tenemos que volver a ese momento, si es que hubo en algún momento, en donde la gente confiaba en la policía. Hace algunos años pasaba eso. Y tenemos que hacer de una vez por todas que la derecha abandone eso. Y eso no se hace dejándolo. No se hace dejando a Carabineros ahí. Sí, Carabineros son fachos y los dejamos allá y mueran Carabineros. No, la policía es de todos los chilenos y chilenas, y ahí los sectores de la izquierda tienen que hacer una reflexión respecto a su postura respecto a Carabineros, a su postura respecto a las Fuerzas Armadas y de cómo cambiamos ese switch, porque hoy día los Carabineros los tienen de la mano los fascistas como Johannes Kaiser, y eso es lo más peligroso que podemos tener. Es lo más peligroso, o sea, lo vimos en la dictadura. Así de simple, lo vimos en la dictadura. Y lo vimos también en la revuelta popular. Y lo vimos en la revuelta popular, cómo es que los lineamientos que lleguen a Carabineros sean de parte de la derecha, del fascismo y del miedo, como de instaurar el miedo. Pero bueno. Los invitamos a leer el artículo en ladiscola.cl que habla sobre Crespo, que habla sobre todo esto que estuvimos conversando un poquito hoy día. Podríamos estar hablando 3 horas sí, con respecto a lo que ocurre cualquier cosa. Con Empezamos a hablar de Crespo, terminamos hablando del gobierno. Claro. uno va pasando y eso es lo que pasa aquí en la Discola. Claro. Tenemos entrevista. O sea, es una conversa. Yo creo que más que una conversa es una información. Una información con respecto a lo que está ocurriendo con la comarca. Así que pasemos a revisar entonces ahora la entrevista. Pasemos a escuchar los dichos. Claro, de que tiene Enzo Buglioni con respecto a lo que está ocurriendo. Enzo Buglioni, abogado defensor de los más de 150 emprendedores de la comarca, nos dijo lo siguiente. Bueno, ya estamos aquí con Enzo Buglioni, abogado de la Católica de Valparaíso, y actualmente asumiste la defensa de varios de los locatarios del proyecto de la comarca de Villa Alemana. Primero que nada, Enzo, gracias por venir y cuéntanos un poquito, ¿en qué está esto de la comarca que esta semana igual ha estado como bien noticioso? Esta semana ha sido una semana especialmente crucial para los locatarios de la comarca, porque han venido como a cumplirse, a materializarse las amenazas o las advertencias que ha hecho el municipio de que no los van a dejar seguir trabajando, o sea, de que hay un cierre del proyecto, ¿ya? Ahora, que la gente ojalá sepa a todos que este cierre no es un cierre total, porque el municipio hasta estos momentos no tiene las atribuciones para cerrarlos. ¿Y por qué no tiene las atribuciones para cerrarlos? Porque ellos tienen un contrato. Cada locatario tiene un contrato con el municipio, y ese contrato le da derecho a ocupar un espacio, como cuando usted arrienda una casa y de repente la persona que administra el condominio no te deja entrar al terreno donde está tu casa. Claro. Pero tú sigues teniendo el derecho a habitar tu casa. Claro, estos no son arriendos de casa, sino que de locales, pero es más o menos una figura parecida. El derecho de estos locatarios a ocupar ese espacio subsiste, sigue vivo y está vigente hasta diciembre en razón del contrato. ¿Ya? Entonces hoy día tuvimos un momento en que ellos fueron a ser fiscalizados por los inspectores municipales y también por Carabineros. Entonces me llovieron las llamadas telefónicas de los locatarios, que estaban aterrorizados, pues, obviamente para ellos que han tenido que lidiar con esta incertidumbre de que el único medio de subsistencia que tienen se les va a agotar, que aparezcan Carabineros con inspectores municipales, para ellos es especialmente simbólico. Aparte que hubo una amenaza de desalojo, se planteó como que claro, se iba eventualmente a desalojar a fines de abril la semana pasada. Claro, eso es lo otro que es especialmente, creo yo, que ha sido un problema de manejo grande. Yo quiero hablar con las mejores palabras, los mejores términos posibles, ya, porque creo que es necesario las buenas formas en lo que son las negociaciones, pero creo que ha sido muy poco claro el municipio en cómo reacciona frente al problema que enfrentan los locatarios, porque no han sabido comunicarles. Primero que nada, y yo creo que es importante hacer una cronología. Lo primero es el hecho número 1, que son los locatarios
conociendo a el alcalde Nelson Stay. Lo conocieron siendo candidato. Es más, tengo entendido que la gran mayoría de los locatarios votaron por él. ¿Y por qué votaron por él? Bueno, entre muchas otras cosas, y esta es la promesa más sonada entre la mente de los locatarios, y que todos me lo decían, yo voté por Nelson Stay porque él me dijo esto. ¿Y qué fue lo que dijo Nelson Stay a la gente de la comarca? Les dijo, la comarca va a florecer. Así le decía, no se preocupe, usted va a estar bien, no los vamos a sacar de acá, y la comarca va a florecer. Entonces, cuando a ti te dicen, cuando tú eres un locatario y te dicen que tu lugar de empleo, que de repente quizás puede mejorar obviamente, te dicen que va a florecer, tú piensas que va a haber tal vez algún incentivo, algún estímulo, inversión, y si no es inversión, difusión por lo menos. Y de partida, proyección en el tiempo. Proyección, claro que sí. Entonces cuando te dicen la comarca va a florecer y buscas los votos de 167 familias, florecer, yo lo último que creo que hayan pensado los locatarios es que los van a cerrar, que van a llegar a cerrarlos de inmediato, ¿no? Es lo contrario a florecer, cerrar, es marchitarse. Entonces, eso es lo primero. O sea, en la cronología de la mente de los locatarios, ellos dicen la comarca va a florecer. Entonces, ellos demoraron mucho tiempo en aceptar la ayuda de un abogado. Mucho tiempo. Vinieron 3 abogados antes que yo y los rechazaron. Y a mí me llamaban los locatarios porque aparece por ahí algunas personas del mundo político de Villa Alemana pensando que uno fue así como un oportunista. Claro. Para sacar dinero. Que andaba ahí metido encima viendo cómo atacar al municipio, ¿no es cierto? Porque yo fui candidato a concejal. Entonces, y que uno andaba ahí encima incentivando el conflicto, buscando ilusionar a las personas. No, o sea, los locatarios me llama un locatario que yo apenas conocía muy, muy superficialmente, y él me insiste en que yo tome esta causa de la comarca. Y yo no quería tomar la causa de la comarca. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque se politiza algo que es jurídico. Yo vengo aquí a cumplir un rol que es jurídico. Y mi rol jurídico es defender derechos que existen en un contrato. Vamos a ver, el tribunal va a ver, la corte va a ver si es que le parecen suficientes nuestros argumentos jurídicos. Pero yo no voy donde el juez a hablarle de una cuestión política. Es que el alcalde con esta persona y aquí, que allá, no. Eso no tiene ningún valor en los tribunales. ¿Ya? Entonces, la gente, por favor, tiene que entender que lo que están haciendo los locatarios es una defensa de derechos que están en un contrato. ¿Ya? Entonces, ellos se demoraron mucho, los locatarios, en comenzar a movilizarse, en comenzar a defender y a ver sus opciones legales, precisamente porque estaban confiando en esta promesa en la palabra, de que el municipio los iba realmente a reposicionar. El tema es que nosotros escuchamos en los consejos municipales a los concejales afines al gobierno de Nelson Stay y a Nelson Stay en las distintas declaraciones, siempre es como una metralleta de promesas. Tenemos feria aquí y aquí y aquí y aquí y allá. Y en verdad los locatarios no les han ofrecido nada concreto. De, oye, tú puedes estar aquí y este es el precio y esto es así y esta solución te conviene. Nada concreto, nada. Entonces, en términos concretos, el municipio se ha acercado a los locatarios porque ellos plantean que ya se habló con todos los que se tenía que hablar, los que aceptaron, los que no aceptaron, pero en términos concretos, ¿ha habido un ofrecimiento por parte del municipio? Mire, en términos concretos ha habido ofrecimientos, sí, pero esos ofrecimientos han sido concretos, no. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que lo que es relevante entender también aquí es que como los locatarios saben que les asiste un derecho a estar en la comarca, ahora lo saben, ¿no es cierto? Y que no les están ofreciendo nada que es siquiera remotamente parejo a lo que ellos tienen aquí, ellos no pueden o no se sienten conformes con que los saquen así abruptamente a una situación que es completamente incierta, porque tú cuando te tienes que reposicionar en otra feria o en otro espacio, tú tienes que ver un montón de cosas, analizar un montón de cosas. Si yo voy y vendo huevos, pero ya hay 5 personas que venden huevos en un espacio donde hay 20 locales, hay 5 vendedores de huevos. Y ya tienen sus clientelas y ya tienen todo. Entonces yo voy a llegar a tener una cantidad de ventas muy marginal. Y además, si voy a llegar a tener una cantidad de ventas muy marginal mínima, y me están cobrando un arriendo de, pongámosle, 200.000 pesos. Entonces voy a salir a pérdida. Claro, los pros y los contras. Voy a salir a pérdida. Entonces las soluciones que el municipio les ha ofrecido obviamente no han llegado a satisfacer más o menos el nivel de necesidad que tienen, pero en realidad ha sido una metralleta de respuestas, soluciones difusas y poco concretas. Pero yo creo que lo relevante aquí no es eso, sino que es que se ha hecho mucho énfasis, una campaña casi así como del desprestigio de los locatarios.
Y es verdad que hay un montón de locatarios que no han pagado, pero también hay un montón de locatarios que sí han pagado. Y esto yo creo que es súper importante que la gente en sus casas lo sepa, que los villalemaninos sepan esto. Revelaron una lista desde el municipio donde dice que hay como 27 locatarios nomás que han pagado todos los meses tanto las patentes como el arriendo mensual, ¿ya? Pero resulta que de muchos de estos locatarios que no están al día, no han podido pagar porque cuando se acercan a pagar, el municipio les dice que no les va a recibir el pago. Y estas declaraciones, yo no tengo ningún problema con hacer estas declaraciones porque tenemos pruebas de eso. Tenemos las grabaciones de las personas yendo a pagar diciendo, hola, mira, ¿sabes qué? Soy fulano de este local, de la comarca, y quiero pagar mi mensualidad y quiero pagar mi patente. No, es que ¿sabes qué? Ya no estamos recibiendo pago. De la comarca. Claro, de la comarca. De ellos, sí. Digamos. Y a otras personas, y estas personas que antes sí tenían para pagar, o sea, que sí pagaban, estaban en la nómina. Y hay otras personas que les dicen, la respuesta del municipio es que no estás en los registros. Es que yo hice mi contrato en octubre del 2024. Sí, pero es que no estás en los registros. Sí, no están los registros, pero resulta que en la página de transparencia del municipio está el decreto alcaldicio que firma el contrato, donde está su nombre. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, es fácil echarle la culpa a la administración anterior, pero aquí no se trata de le echo la culpa a la administración anterior y me quedo tranquilo. No, porque son personas que necesitan que tú les ofrezcas soluciones. Entonces no sacas nada echándole la culpa a la administración anterior. Puede ser que haya o no haya un nivel de responsabilidad de la administración anterior, pero tú estás para solucionar problemas. No, y más allá de que si el problema de la administración anterior, si es algo que tengo que solucionar yo o no, hay familias detrás. Claro. No estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de personas con nombre y apellido, con situaciones, con historia, que esta es su manera de subsistir también y que creyeron en este proyecto. Claro, lo otro relevante es que las personas que están en la comarca son casi todos, por no decir todos, casos sociales. ¿Qué significa eso? Que tienen alguna circunstancia relevante en su vida que los llevó a ser, por así decirlo, adjudicatarios de este impulso, de este soporte municipal. Entonces tenemos en la comarca personas como doña María, bueno, no sé si puedo decir el nombre y apellido, pero vamos a decir que es doña María. Y doña María es paciente de cáncer. Y ella está lidiando con un cáncer y es tan así potente esto que ella me dice, yo no sé en qué momento me voy, porque a mí ya me habían desahuciado. Hace 2 años me habían dicho, tú tienes 2 meses más de vida. Entonces yo vine para la comarca y yo me había echado a morir. Y dije, bueno, no tengo nada que perder, vamos a ver, voy a vender cosas en la comarca para dejarle algo a mi familia, para intentar no ser una carga tan grande en estos últimos mis días de vida. Porque es costoso vivir así, ¿no es cierto? Entonces ella comienza a vender en la comarca y resulta que se comienza a mejorar. No voy a decir que la comarca, digamos, milagrosa le salvó la vida. No, claro, pero esta señora... El hecho de generar un proyecto, de estar ahí, claro, de tener actividad, de vender más... Exacto, y afortunadamente para esta señora su vida se prolongó un poco más, bastante más, y su vida hoy día es la comarca. Entonces nosotros como municipio, si decimos vamos a cuidar a la tercera edad, yo no puedo llegar y dejar tirada a una persona que está en esa situación por andar echándole la culpa a la administración anterior. No tiene ningún sentido. Entonces yo tengo que tener una mirada más indemnizatoria y más protectora de las personas que están realmente siendo vulnerables, porque aquí no estamos hablando de que los locatarios son activistas políticos. Ningún locatario es un activista político. Solamente son personas para las cuales el 100% de su subsistencia está en esos espacios, está en ese local que ellos han construido con esmero. Y existe también otro relato que a mí me molesta mucho, ya, y esto lo dijeron en este último, lo dieron a entender los concejales, que fue así como muy... Cualquier otro empresario quisiera tener la oportunidad que ustedes tienen, casi como que, ¡hoy qué privilegiados, qué injusto que ustedes tengan este espacio! Y otra persona, oye, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de personas que realmente están en una situación precaria y vulnerable. ¿Cachai? No estamos hablando de personas que tengan todas sus facultades y atribuciones. Para emprender, claro, no. Que tengan redes. No, estamos hablando de... Y el caso que yo te doy de doña María del cáncer no es un caso aislado. La mayoría de los casos de las personas en la comarca son personas con problemas de movilidad, con enfermedades graves, con esclerosis múltiple. Hay otra persona con cáncer que es Don Lolo. Don Lolo perdió todas sus piezas dentales prácticamente, habiendo sido ingeniero civil químico de la Santa María, un hombre que vivía bien, que trabajaba bien, que tenía una vida abundante, tuvo que vender todas sus propiedades para poder costear este tratamiento del cáncer. Y también, así como doña María se había echado a morir. Se había echado a morir, había dicho, ya, aquí se acabó mi vida, y comenzó a vender huevos en la Feria del Belloto. Se acabó el tema de la Feria del Belloto y vino la comarca.
Entonces su medio de subsistencia único para él y su señora, y me imagino que para la familia de Don Lolo, son los huevos que él vende en la comarca. Entonces, nuevamente no estamos hablando de personas, ¿no es cierto?, que están en una situación de activismo político. No. Son personas que, por la situación especialmente vulnerable en la que se encuentran, tú no puedes llegar y venir a frenarles abruptamente sus fuentes de ingreso, sin sentarte con ellos primero y darles alguna solución indemnizatoria. Porque además tú como municipio estás cerrando un contrato que termina en diciembre. Y si tú sabes, y pensemos que todos los argumentos son completamente ciertos, que la comarca tiene varias irregularidades, etcétera. Bueno, pero nada de eso es culpa de Don Lolo, nada de eso es culpa de Doña Jenny, nada de eso es culpa de esas personas. Y tú tienes que buscar la forma realmente de salvar la situación de ellos, porque sus vidas realmente penden de un hilo. O sea, no quiero sonar dramático, sus vidas penden de un hilo. Entonces la defensa de los derechos de las personas de la comarca no obedece a una cuestión de activismo político, obedece a una cuestión de humanidad mínima. Porque además, en términos concretos, uno puede estar de acuerdo con el proyecto de la comarca. Creo que tiene un trasfondo que venía con una idea de la economía popular, de dar cierta solución a la crisis económica post-pandemia, de resolver, no por la mano de la represión, el problema del comercio ambulante o el comercio informal, etc. Claro. La nueva administración tiene toda la validez y la legitimidad para no querer continuar con el proyecto. Para pensar diferente. Pensar diferente y creer que ese no es el camino, etcétera. Eso está bien. Es parte de la democracia y es parte de los cambios, digamos, de los ciclos democráticos, etcétera. Pero lo que hubo aquí en la comarca es que hubo un cierre intempestivo. No es que hubo un plan de cierre, de aquí a 6 meses vamos a hacer tal cosa, y una reunión con la gente, con los locatarios, y ciertas definiciones y ciertas ayudas, digamos, a cada uno para ver cómo se reinventa cada cual. Claro, o sea, es que esto es lo que es interesante, Matías, que en el relato, porque todos son los relatos que uno hace, claro, ¿no es cierto? Uno tiene una línea narrativa. Entonces yo como alcalde, Nelson Stay, mi línea narrativa con la que yo me relacionaba, con la que yo enfrentaba a los locatarios, era positiva, era de florecer la comarca. Claro. Imagínate esas personas depositando en la urna su voto por él. De hecho, hay un cartel afuera de la comarca pensando, que es como, dejamos el voto por, exacto, por usted. Imagínate esas personas, y son pocas las personas que son adultas en la comarca. Adultas a secas, son adultos mayores. Claro. Entonces, imagínate esas personas realmente con una vida que es difícil, que es de lucha, que es de esfuerzo, que es de trabajo duro y de pocas o nulas oportunidades laborales, depositando ese voto ahí, pensando en el florecimiento de la comarca para encontrarse 1 o 2 meses después con el cierre de la comarca. No lo podían creer. Es más, la primera vez que yo fui para la comarca, yo quise ya no tomar el caso. Estaba así como mucho de no querer tomar una causa que fuera tan controvertida, precisamente porque esas personas seguían pensando que el municipio realmente les quería ofrecer soluciones. Hoy han pasado más de 2 meses desde ese momento y no ha habido nunca una solución real. Y siempre, como te digo, es esa metralleta de promesas, claro, que no es ninguna concreta, que la feria de la cuenta, que la feria de aquí, que la feria de allá. Ya, pero ¿en qué momento dejamos de enumerar buenas ideas y pasamos a la acción? Claro, con un plan concreto. Claro, o una indemnización. Decirle, oye, ya, mira, ¿sabes qué? Nosotros como municipio tenemos que cerrar esta cuestión, la vamos a cerrar y no la vamos a cerrar en diciembre como dice el contrato. Porque tenemos motivos para pensar que lo tenemos que cerrar antes. Hasta ahí sigue siendo una cuestión más o menos sensata de parte del municipio decirlo así, no esconderlo. Claro. Pero lo han escondido. Ese es el problema, lo han escondido. Tú diles desde un principio para que se preparen, po. Porque tú no puedes negociar sucio con personas que no tienen poder negociatorio. Exacto. Tú no puedes negociar rudo, estilo Donald Trump, así como, que viene, golpea la mesa, toma decisiones porque yo tengo el poder. No, po. Si estamos hablando de viejitos, po. No estamos hablando de China, no estamos hablando de un zar de las empresas. No, estamos hablando de personas con las que tú no puedes jugar sucio ni jugar duro. Y que supuestamente eran tu foco de atención como son como alcalde, las personas mayores. Tu foco de interés, ¿cachai? Pero eso ya es político y me carga tener que hablar de cosas que son políticas porque yo no estoy con un rol político. Claro, está como... ¿Cachai? Yo soy el abogado de la comarca, yo presenté un recurso de protección que los comarquinos me pidieron y yo ahí no pongo... es que los miraron feo, es que cosas políticas. Eran de izquierda, es que esto era... Claro, no, nada que ver.
esto es jurídico y lo que uno dice en el recurso de protección es estás afectando su derecho a la propiedad. ¿Y por qué afecta su derecho a la propiedad? Bueno, porque en el contrato nace un derecho económico a explotar, a gozar económicamente de ese espacio. Claro. Entonces, cuando tú les niegas que te paguen y cuando tú comienzas a torpedear la reputación de la comarca, desaparecen los clientes. Por supuesto. De repente la comarca, después de muchos ataques en la prensa, porque hubo muchos ataques en la prensa del alcalde de la comarca, después de los ataques en la prensa que ya estaba cerrada, la gente pensaba que estaba cerrada, ¿cachai? Porque hubo difusión en Radio Bio Bio. Entonces la gente pensaba que ya estaba muerto, entonces dejó de pasar la gente en la comarca. Entonces Don Lolo, que ya vendía 3-4 cajas de huevo, volvió a tener que ver con impotencia como ahora vendía 3 bandejas. Entonces Don Lolo ya no llegaba con 20 o 30 lucas de dinero a su casa cada día, que tampoco era tanto, sino que empezó a llegar con ¿cuánto? En ganancias, ¿cachai? Claro. Y eso le pasó a muchos locatarios, entonces ellos comenzaron a irse solitos. Pero esa es una guerra sucia. Sí, po. Esa es la guerra sucia. Si tú quieres decir y cerrar las cosas desde un principio, tú dices, chicos, esto yo lo voy a cerrar. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que en el fondo ha dificultado el tema de la comarca, que se mezcla lo político con lo jurídico. Y que las personas que están desde una perspectiva política, tomando las decisiones, solamente se están atrincherando en echar culpas o responsabilidades a terceros, en vez de ellos hacerse cargo de, salgamos de echarnos la culpa, salgamos de la pelea, de la trinchera de cabros chicos, y cómo ayudamos a estas personas. A dar un buen cierre. Porque además, si ellos cierran anticipadamente a los locatarios, están incumpliendo los contratos. Están incumpliendo contratos. Y por mucho que en la norma jurídica ellos tengan razón, esa falta no es imputable a los locatarios. No lo va a ser, porque ellos no tienen la culpa. Entonces ellos tienen un derecho a ser indemnizados y van a demandar al municipio. Conmigo, con cualquier otro abogado lo hubieran hecho. Van a demandar al municipio si es que este cierre para ellos es dañino, y lo va a ser, dañino de sus derechos, dañino de sus expectativas económicas durante el año. Van a demandar lucro cesante, daño emergente, daño moral. Esta parte es súper importante del relato. Porque si pudiéramos establecer una cronología, ¿no es cierto? Yo dije que los locatarios conocen a Nelson Stay. Nelson Stay les dice que esto va a florecer. Después, de la nada, ¿no es cierto? El golpe es que no, esto se va a cerrar, ¿ya? Pero junto con eso, también hay una serie de versiones que alcalde Nelson Stay le presenta a los locatarios que genera pánico, pavor, terror en ellos. Y eran todas mentiras. Y a eso me refiero yo con la negociación sucia. Una negociación dura y sucia, que no se hace. Aunque tú pensemos que tiene toda la razón, que yo creo que no la tiene. Yo creo que no existen las verdades absolutas en estas cosas. Pero pensemos que ya llega finalmente un informe de Contraloría o los tribunales dicen que está mal. Que todo está mal. Porque yo asumo que puede ser que la Corte me diga no al lugar. Claro. Asumo eso. ¿Cachai? Pero, ¿por qué tenía que mentirle a la gente de la comarca? ¿Por qué tenía que decirles, además de que iba a florecer? Porque esa es la mentira número 1. Sí. Pero luego viene la mentira número 2, que es los dueños del terreno, porque el municipio arrienda ese terreno a otra persona. Y la mentira número 2, y que repitió mucho, usó mucho para desestabilizar a las personas de la comarca, que es los dueños del terreno ya tenían el contrato listo con otra persona que no es el municipio. Entonces estamos de manos atadas, nos tenemos que puro ir. Y esto ya, ojalá sentarme en algún momento con Nelson Stay, yo así como estoy sentado contigo, y decirle, pero don Nelson Stay, ¿por qué le dijo a los locatarios que este lugar, que este recinto, los dueños ya lo tenían arrendado a otra persona cuando era mentira? En circunstancias que yo me comunico con el abogado de los dueños del terreno, que es el que administra todos estos negocios, entonces yo me comunico con la persona que toma estas decisiones, que cierra estos contratos. ¿Y sabes lo que me dice? Me siento en su oficina, nos juntamos a conversar y me dice, eso, con este tono, lo voy a imitar, eso es completamente falso. Así me dice, eso, y indignado. Entonces, ¿por qué le mientes a los viejos?
Es así de sencillo. ¿Por qué les miente? ¿Por qué les inventa? Para puro meterles terror, para que se vayan antes, para que no te hagan problema. Y lo vuelve a decir. Esa misma mentira se las dijo como 3 veces. Después llegó en otra ocasión. No, ahora sí que sí. Si falta puro firmar el contrato, pero ya lo tienen todo visto, así que nos tenemos que ir. Pucha, nunca asumiendo él la responsabilidad. La decisión nunca él política diciendo, en el fondo de decir, yo quiero cerrar esto. nunca y él veamos diciendo, cómo lo hacemos. yo quiero cerrar esto. Oye, si está bien que queráis cerrar eso. Si está bien que quieras cerrar la comarca porque es tu decisión y está dentro de tus atribuciones. ¿Cachai? Pero hazte responsable. Y la tercera es el tema de Contraloría. Le ha dado con que Contraloría dijo que, para que la gente sepa en su casa, en Chile tenemos una organización, un organismo que se llama Contraloría General de la República, que es la que examina la juridicidad, o sea, si están apegadas a la norma las decisiones de autoridades públicas. Claro. Y esa se llama Contraloría General de la República y no es un ente de gobierno, es autónomo. Es autónomo, es externo. Entonces Contraloría agarra de repente a el municipio X y dice, el alcalde de allá está investigado por Contraloría porque Contraloría le objetó que esto y esto lo hizo fuera de la norma. Claro. Del lado ¿Ya? que sea. Del lado que sea. Y Contraloría... Es durísima. Con el Contralor Bermúdez resucitó. El Contralor Bermúdez, profesor de mi escuela de Derecho. Ahí se puso seria la Contraloría, Sí, porque antes Contraloría era un juego de niños. Claro. Ya los contralores no se metían con nadie. Pero desde No, que llegó el pasó gran primera Contralor línea, claro. Bermúdez, la Contraloría, pero estaban todos muertos de miedo. Entonces, por eso la gente en su casa, que ojalá lo sepa, por eso que de repente todos nos empezamos a enterar de un montón de cosas, digamos, corruptas en política. No es porque haya más corrupción que antes, todo lo contrario. Es porque tenemos un contralor potente que empezó a hacer la pega y dejó pero la tendalá. Sí. Era lo que siempre se hacía, ¿no? Y esa Contraloría nunca, hasta el momento, la fecha de hoy día que es, ¿cuánto? 5 de mayo. 5 de mayo y Contraloría no ha emitido un dictamen sobre la comarca. Y estamos desde marzo con el alcalde Nelson Stay diciendo que Contraloría la declaró ilegal. Y hace poquito tenemos un video. Hace 5 días, más o menos 6 días, Nelson Stay lo encontraron los locatarios en la calle. Pero Nelson Stay, pero somos de la comarca, ofrezcan una asociación. No, es que Contraloría. De nuevo. Y ni siquiera unas disculpas, ni siquiera un chuta, no me confundí. Cuando yo decía Contraloría, quería decir control interno, que son mis funcionarios, que son mis abogados. Porque son sus abogados, los que trabajan con él y para él, los que han dicho los vicios que tiene la comarca. Y al final los locatarios están pagando el costo de una iniciativa, de un proyecto político distinto. Claro. Porque al final este revanchismo, en cierto sentido, se entiende que exista, pero finalmente pagan el plato roto. Exacto. Entonces, justo por pecadores, por ese y ojo y ojalá pudieras compartir el enlace a lo que fue el último consejo municipal y les pongas el minuto y el segundo, en que el concejal Gasmuri les dice, yo no les doy la palabra. Perdón. ¿Una persona pidió la palabra? ¿Quién es la representante? Ahí, don Pato, diga por favor si esto es... Tiene que haber acuerdo de unanimidad en el consejo para otorgar la palabra. Muchas gracias. ¿Hay alguna oposición? O sea, ¿hay unanimidad? Se opone el concejal Gamboa. No, lo que pasa que... ¿no? ¿Hay unanimidad? Yo apruebo. ¿Tiene que haber unanimidad, Mari? Yo no la doy. ¿Qué onda? Es mucho. Escucharlo. Es demasiado. Es una parte básica de lo que significa la cosa pública, la base del consejo municipal es escuchar al ciudadano. Claro, porque sobre todo en una problemática concreta que se está desarrollando en la comuna. Claro, porque ¿por qué no los querrías escuchar? ¿Qué te van a decir? Si insisto, no son activistas de izquierda ni de derecha. Son vecinos y vecinas con ganas de emprender y con... Y yo no quiero sonar dramático, no quiero ser el profeta del dramatismo, pero realmente hay personas, varias, no pocas, que están en las últimas, literalmente, muy literalmente están en las últimas y tú ni siquiera los escuchas.
A ese consejo municipal fue don Lolo, que tiene cáncer al esófago. Que apenas le sale la voz para hablar a don Lolo, ¿cachai? Y no lo escucháis. O sea, ese compadre, con lo que le cuesta moverse, con lo que le cuesta pararse, con lo que le cuesta cada día hacer su negocio, traer sus cajas de huevo a la comarca, va al consejo municipal porque quiere ser escuchado por las autoridades, y tú le dices que no le das la palabra, ¿cachai? Entonces, de verdad que eso a mí me parece inaceptable, de una autoridad pública, me parece inaceptable. Es brutal. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que yo no... Lo que no me gusta, pero que no puedo evitar con ser el abogado de la comarca. Claro. No me gusta tener que pronunciarme acerca de estas personas políticas, porque el poder corrompe de una manera que es escalofriante. Cuando tú tienes poder y tienes la posibilidad de no escuchar a alguien. De pisotear al del lado. De decirle, ¿sabes qué? Chao. Oye, Enzo, para empezar a cerrar un poco, ¿qué viene ahora? En términos jurídicos, por un lado, y en términos de lo que pase con los locatarios. Mira, estamos esperando cómo se va a resolver el tema del recurso de protección. El recurso de protección no es una instancia judicial propiamente tal, sino que es una tutela. Entonces, fuera del recurso de protección, que es como el recurso relámpago, están los recursos cortos y largos. O sea, pequeños pero largos. ¿Ya? No son cortos, son pequeños pero largos. Que es la justicia ordinaria, que es ir ante los tribunales civiles y demandar al municipio por incumplimiento de contrato. ¿Ya? Por incumplimiento de contrato, por faltas de servicio, por distintas causales que lo responsabilizan, porque esto es lo otro que la gente igual tiene que entender, que más allá de que el alcalde sea diferente, el municipio es el mismo, y el obligado o el responsable de responderle, por eso el contrato sigue estando con el alcalde que esté. Y esto es interesante en derecho, porque la palabra responsable viene de el que responde. Entonces, el que responde a las personas del municipio, o sea, a las personas de la comarca, es el municipio, más allá de quien sea. Pensemos que alcalde Nelson Stay se enferma y tiene que tomar una licencia y queda un alcalde subrogante. Él responde, claro. ¿Ya? Porque es el representante legal del municipio. Entonces el municipio tiene que responderle a las personas de la comarca, porque la persona que hoy día ocupa el sillón municipal decidió cortarles el contrato antes, en vez de cortarlo en diciembre. Si él lo hubiera cortado en diciembre, no hubiera tenido ningún problema. Y podría haber perfectamente... No hubiera tenido ningún problema y hubiera podido cerrar el contrato sin que nadie hubiera podido patalear. Claro, nada. Porque los contratos se acababan. ¿No? Y los locatarios, imagínate, si esto hubiera sido el mundo ideal. Decirle a los locatarios, mira, ¿saben qué? Yo, Nelson Stay, no quiero que ustedes sigan aquí porque entiendo que este es un proyecto de emergencia, de transición, que se creó en situación post-pandemia. Por lo tanto, mira, sabes que los permisos ya no aguantan, ya las normas ya no aguantan, los permisos de sanidad, etcétera, lo que sea, que son sus argumentos, que son muy loables, ¿ya? Entonces lo vamos a cerrar en diciembre. Así que por favor, chicos, pónganle todo el empeño, saquémonos la mugre. Yo les voy a intentar tener de aquí a diciembre otros espacios. Vamos a tener asesorías, vamos a tener capacitaciones, pero vendan y aprovechen la Pascua y Día de la Madre, y aprovechen septiembre, y aprovechen Halloween, y aprovechen Navidad y Año Nuevo, y ahí nos vamos. Y hagámoslo florecer este ratito. ¿Cachai? Por último. Sí, po. Y eso... Ahí eso era ganar. Eso era ganar, porque el alcalde Nelson Stay hubiera podido cumplir con su objetivo, que es no seguir invirtiendo en la comarca, que está bien que él piense eso. O sea, si aquí nadie ha dicho que que él es malo, es capitalista y eso está mal. No me interesa eso. Eso está bien, es su decisión y está en sus manos hacerlo. Pero podría haberlo hecho así. Haberlo cerrado en diciembre, haberles dicho ya todos saquémonos la mugre hasta diciembre, por favor, y vamos, y démosle, y esto se cierra igual, pero chicos, vamos a estar bien parados. ¿Cachai? Pero esa situación no se dio. Entonces, como no se dio, está generando daño. Y ese daño es contractual, por lo tanto es jurídico, por lo tanto es demandable. Claro. Y si él está haciendo eso, literalmente está pidiendo a gritos que lo demanden. Y lo vamos a demandar. Perfecto. Muchas gracias, Enzo, por venir, por participar. Este es un tema que seguramente va a seguir en la palestra. Si no sigue en la palestra, lo vamos a seguir poniendo en la palestra, sí, por el bien de los locatarios y de las locatarias. Así que eso. El día sábado estuvimos en los premios El Lobby que se desarrollaron en el Teatro Pompeya, así que aprovechamos de ir a ver el resumen de aquello. El día de hoy nos tocó vestirnos de gala para venir al Teatro Pompeya de Villa Alemana para asistir a la nueva versión 2025 de los premios El Lobby.
¿Qué esperas de esta noche en esta nueva versión de los premios? Realmente espero que mi propósito, que es como darle el profesionalismo a la música urbana, se dé. Estoy muy contenta, la verdad, son los primeros premios, espero que sean los primeros de muchos. Creo que lo más bonito es que lo hagan mujeres. Le dan la oportunidad a muchos artistas urbanos que quieren salir adelante, que tienen muchos sueños. Esta instancia hace que uno como artista sea visto por más personas. Es importante porque así hay más visibilización del género urbano emergente de la región. No siempre nos andan reconociendo por el trabajo que estamos haciendo, entonces que hagan esto igual es importante para nosotros. Nos ayuda también como a conocer a otros artistas, justamente como lo dice el nombre, a hacer el lobby. Que la gente vea que hay muchos muchachos que están cantando, que quieren tirar para adelante y que le den oportunidades. Esa es la primera importancia de todo, salir de todas las cosas malas y que es mejor sin música. Esto era necesario, los dignifica, los profesionaliza. Agradecida de la gente del lobby que hace posible esto, porque también nos motiva mucho y también es como cumplir sueños. Nos abre muchas puertas igual a otro ojo y a otras generaciones también. Para mí la música es un súper escape de todo, o sea, yo me desahogo brutal cuando escribo y cuando escucho música, entonces yo siento que eso es como lo más importante de la música. Bueno, para mí es mi vida, la música. Todos nos dimos cuenta que se puede lograr y que hay que ser perseverante, hay que luchar también, hay que trabajar por esto y hay que tratar de hacer las cosas bien. Uno puede canalizar muy bien lo que siente y expresarse y poder soltar todo, poder desahogarse. Por ser una persona que está metida en la droga y uno a través de la música le puede decir que salga de eso y lo puede ayudar. Yo creo que todos los cabros que se atreven le están dando un espacio a su creatividad, que en nuestro país ha estado súper limitada siempre. Aparte uno puede expresarse en la música, puede decir todos sus sentimientos a través de una letra, porque la música no solo es cantar nomás, es poesía. De otro mundo, ahí nos despejamos, ahí hablamos y ahí cantamos, sacamos todo lo que tenemos ahí. La importancia que tiene es que uno se expresa lo que vive, lo que siente. Porque es una distracción y hace a la gente igual más feliz, dependiendo del ritmo se puede bailar o es para expresarse en verdad. Ahora está muy bomba la música, todos quieren ser músicos. Que persigan su sueño porque la música es una de las cosas más hermosas, al menos en mi vida. Empezaron a llegar las autoridades. Sí, no, saludar a los chiquillos y a las chiquillas del lobby que llevan adelante estos premios, visibilizando el trabajo de los artistas, de las artistas que tenemos aquí en la región, en la provincia y en Villa Alemana, por sobre todo en el ámbito de la música urbana. Así que saludar y felicitar porque finalmente se termina fortaleciendo el género urbano y la movida que tenemos acá en la comuna y en la región. Fuera del factor de que esto se hace desde una región, me parece importante que la cultura a través de estos medios que son más masivos pueda llegar a todas las personas y eso nos tiene muy contentos en general, que desde la niñez se pueda generar cultura, desde la juventud se pueda generar cultura hacia el resto de la comuna. Creo que es perfecto que se dé un espacio para el arte urbano, para la cultura trapera, donde jóvenes principalmente exponen además la realidad de nuestro país, así que sin duda vamos a estar en esta, en las anteriores y en las que vengan. Felicitaciones a toda la organización porque siempre se pasa. Yo no puedo dejar de destacar que independientemente del contenido, de las letras, a mí lo que me gusta es que haya jóvenes que se sientan apasionados por la música y en la medida en que eso siga siendo así, los vamos a apoyar con todo. Sí, no, yo creo que no entender la realidad, no entender a los jóvenes, lo que los motiva, que finalmente si no están haciendo música, o si están haciendo música es preferible a que estén metidos en el narcotráfico. Y como Estado, si no es el Estado quien se involucra en este tipo de cuestiones, el narcotráfico quien llega a los sectores más vulnerables, vamos a estar los jóvenes haciendo música. Sí, yo personalmente no tengo ningún problema con la música urbana. Tengo mis apreciaciones con algunos contenidos de algunos temas en particulares, pero ya eso es hilar más fino, pero en términos del género, para mí es un género que nos hace bailar, nos motiva, lo escuchamos a diario, así que a mí lo criminalizan porque son aquellos que generan políticas públicas con la venda en los ojos. Si le escucháramos un poco, sabríamos dónde tendría que estar el Estado, que es justamente en el barrio. Aguante Villa Alemana y aguante el lobby. Que esté bien. Felicitaciones a la Discola. Bueno, y ese fue este nuevo capítulo de la Discola TV.
temas interesantes. Recuerden que pueden seguirnos, pueden compartir. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como ladiscola.cl, en Instagram, TikTok, Facebook. Y además tenemos Substack, en donde se pueden suscribir a nuestro newsletter. Sí, tenemos un newsletter que llega los martes, en donde mandamos los principales artículos, algunas recomendaciones, algunas noticias locales, algunas cositas. Toda esa información va apareciendo por aquí abajito, por acá abajo. Oye, y si quieren escribir con nosotros. Si quieren escribir con nosotros, simplemente nos mandan un correo, el correo que está apareciendo también acá abajo. Lo vamos a evaluar obviamente porque tenemos una línea editorial que obviamente no promueve el negacionismo ni el odio, los discursos de odio, lo que se sabe, se nota igual un poco, claramente. Esto de que los medios son objetivos, creo que es el gran problema que tienen los medios hoy en día. Los medios representan miradas, perspectivas, que lo hemos dicho también en otras partes. Pero bueno, así que eso, escríbanos. Si es que quieren escribir con nosotros, pueden hacerlo. Recibimos todo tipo de columnas de opinión, etcétera. No solamente de contexto político, coyuntural, sino también, por ejemplo, análisis de películas en temas de cultura. Ultravioleta, que son los temas de género. Temas locales, análisis internacionales. Globales, etcétera. Lo que quieran mandarnos, mándenos y ahí vamos conversando y vamos tirando. Vamos conversando y vamos aprobando la situación. Igual tenemos el link en nuestra descripción de Instagram, en donde los lleva a como una especie de Linktree. Claro, que ahora se llama el nuestro. Y ahí les va a llevar a una serie de links donde pueden apretar para ir al Instagram, TikTok, Facebook, donde se pueden suscribir al Substack, donde se pueden suscribir al canal de YouTube, y donde pueden ir directamente a la página web donde van a estar todos nuestros artículos. Igual se van a ver un poco de nuestros artículos. Sí, así que, también en el mismo link tenemos la información exacta para poder escribir con nosotros. Perfecto. Así que, como escribe con nosotros, dice, así que se pueden meter y verlo. Reiteramos, el outfit de la díscola hecho por atrevido.cl. Métanse al Instagram de atrevido.cl. Hay polera, hay vaso, hay mousepad, hay billetera, hay tablas de picar. Lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra personalizado lo puedes tener en atrevido.cl. Así que vayan a seguirnos también a atrevido.cl para que podamos surgir. Y seguir haciendo esto. Un abrazo, que estén muy bien. Y esto fue La Díscola.